Hola amigos, hola amigas, un saludo, un abrazo bien grande para todos y en especial para mi amigo el Singular, que nada más abrir la cámara ya estaba acá. Saludos grandes del Singular y saludo para Lázaro, que me va a acompañar hoy en los próximos minutos a analizar un texto de valor histórico. El texto se llama La anexión de Cuba a los Estados Unidos, una crónica escrita en 1888 por el señor escritor, poeta, politólogo y de todas las cosas relativo a lo intelectual de la época, Juan Bellido de Luna. La anexión de Cuba a los Estados Unidos, Juan Bellido de Luna, 1888. Qué bonito es leer, qué bonito es aprender para después poder emitir criterios. Recuerden la diferencia entre un criterio y una opinión. Saludos a Viana, saludos a José Carlos y al resto de personas que se van uniendo acá a la directa. Y les pido que, sabiendo que ningún nacionalista perverso va a compartir esta directa ni le va a dar like, que lo hagan los anexionistas, para que no solamente consuman, sino que también compartan. Recuerden que los verdaderos empáticos somos nosotros. Gracias, José Carlos. Saludos, saludos, Héctor. Gracias por estar acá. Yo voy a empezar con el texto. La anexión de Cuba a los Estados Unidos, Juan Bellido de Luna, 1888. La historia del anexionismo en Cuba está llena de textos lindísimos, pero es que este es especial. Este es único e irrepetible por los argumentos que usa Ser Juan Bellido de Luna. Y yo voy a empezar a leerlo. Y cuando haya terminado, voy a tener a Lázaro acá por un rato, que fue la persona que añadió este texto, conocido por él desde hace años, a la bibliografía del movimiento anexionista. Comenzamos. La anexión de Cuba a los Estados Unidos. Otra vez se ha vuelto a poner en tela de juicio, recientemente por varios periódicos americanos, cubanos y españoles en este país, y por algunos de La Habana y otros pueblos de Cuba, la tan debatida cuestión de la anexión de esta isla a los Estados Unidos. ¡Wow! Parece que estuviera hablando de la actualidad. Se van a dar cuenta de que siempre es lo mismo que la actualidad. Porque como nosotros somos conservadores, el tiempo para nosotros no pasa. Estamos simplemente en la obra de Dios. Saludos, Ochun. Gracias por estar acá. Que hace 40 años se halla sobre el tapete, sin que hasta el momento se haya obtenido el fallo definitivo, favorable o adverso, que sobre ella aguarda la expectación pública. Prólogo. El gobierno y el pueblo americano consideran esa cuestión como un acontecimiento remoto. Escuchen, que ha de venir por sus pasos contados, andando el tiempo, sin tomarse la pena de agitarla ni provocarla. Es decir, va a venir cuando le toca, y cuando le toca es hoy. Estados Unidos nunca en la vida ha querido ocupar a Cuba y forzarla a convertirse en un estado americano, porque Cuba está poblada por personas, de forma que esas personas voluntariamente tienen que pedir la anexión, puesto que no es para ellos cuestión vital que afecte sus intereses materiales o nacionales del momento. Oigan la frase, del momento. ¿Representa hoy Cuba una cuestión de interés por seguridad nacional para los Estados Unidos? Sí. Entonces ese momento no era igual que este, en ese punto exacto. Ahora sí es un problema de seguridad nacional. La fruta está madura. En cuanto a ello concierne, para la mayor de espada, es decir, para cuando llegue la ocasión de proceder en el asunto en debida forma. Hoy. Voy a seguir. Pero si efectivamente fuese posible
no somos nosotros de los que participamos de esos temores infundados en contra de la anexión. Un segundo. Dice aquí, no hay que pensar por ahora en la posibilidad o imposibilidad de la anexión. Pero si efectivamente fuese posible, es decir, en aquel momento, ahora sí, porque en aquel momento no era una cuestión de seguridad nacional para los Estados Unidos. Pero si efectivamente fuese posible, no somos nosotros de los que participamos de esos temores infundados contra la anexión, que contra la anexión demuestran algunos de nuestros compatriotas, amigos y correligionarios. Y tenemos la franqueza de declararlo, sin temor de que se nos califique de malos cubanos por los que opinan de distinto modo. Tenemos el valor, y lo hemos tenido siempre, de sostener y emitir nuestros propios criterios políticos, probándolos prácticamente con nuestro proceder, consecuente con las ideas y principios que siempre hemos profesado, sin distingos ni vacilaciones. De manera que si aspiramos hoy como ayer a la independencia de Cuba, que es nuestro ideal supremo, acuérdense que si no independizas a Cuba de España, no la anexas. Lo va a decir de nuevo al final. De manera que si aspiramos hoy como ayer a la independencia de Cuba, que es nuestro ideal supremo, no por esta razón desconocemos que si no llegásemos a ver realizadas estas aspiraciones y acontecimientos imprevistos anticipasen el hecho de la anexión como recurso salvador a la deplorable situación de Cuba, más que la de hoy, no, hoy es peor. No somos nosotros, repetimos, de los que participamos de esas impresiones fatídicas, hijas de un sentimentalismo apasionado, que se ha apoderado de algunos de nuestros amigos y compatriotas, muy apreciables y dignos de nuestro respeto y consideración, que fundan sus temores imaginarios en varias hipótesis, entre las cuales descuellan las siguientes. Primera, que la anexión de Cuba a los Estados Unidos traería como consecuencia precisa la absorción, saludos Adriel, del pueblo cubano por el norteamericano, anulando y desapareciendo la nacionalidad cubana. Eso lo dicen los enemigos de la anexión. Hoy lo siguen diciendo. 2. Que el pueblo cubano perdería la rica y hermosa lengua de Castilla que han inmortalizado los Cervantes, Lope de Vega, Castelar, etc. 3. Que aumentaría la raza de color en Cuba, racismo, con la inmigración de la misma raza residente en los estados del sur de la Unión Americana. 4. Que los cubanos que ejercen hoy profesiones científicas y literarias tendrían que renunciar a ellas por ser inútiles con el cambio de gobierno y de idioma. Vamos a emitir leal y sinceramente nuestras apreciaciones respecto a estas 4 hipótesis, en que disentimos de las apreciaciones de algunos de nuestros amigos y correligionarios. Suponiendo consumado el hecho de la anexión de Cuba a los Estados Unidos, la absorción del pueblo cubano por el norteamericano produciría exactamente los mismos males funestos, entre comillas, que ha sufrido y sufre hoy la escasa y antigua población de Cayo Hueso, absorbida por los cubanos desde 1869. El caso de Cayo Hueso que Juan Bellido de Luna describe es como el de Miami. Los cubanos perdieron su identidad al llegar a Miami, la mantuvieron. Entonces, de 1869 a la fecha, Cayo Hueso. Quienes con su honrado trabajo, su industria, sus capitales y su perseverancia han levantado una ciudad floreciente manufacturera, transformando en 20 años la vieja ranchería de vaqueros y pescadores en una población culta de 25.000 habitantes, dándole tal valor e importancia a aquel árido islote que hoy se vende allí el metro cuadrado de terreno en un precio 10 veces mayor que el que sus antiguos propietarios obtenían por un área de 100 metros cuadrados. Al llegar allí, los primeros inmigrados cubanos en 1869. Preguntad a los antiguos habitantes americanos de Cayo Hueso, dueños de aquel arenal estéril, los males que le ha causado la absorción de los cubanos. Ninguno. Preguntadles si estos los han despojado de su nacionalidad, de su idioma, de sus costumbres, de sus derechos y libertades. Sin embargo, de estar hoy los cubanos en Cayo Hueso en mayoría relativa de 8-2 respecto a la población americana que allí encontraron, preguntad el perjuicio que han sufrido los antiguos residentes de Cayo Hueso con el aumento de la población de color que ha inmigrado desde Cuba. Preguntadles si han dejado de ser médicos, abogados, notarios, jueces, periodistas, etc. Los pocos americanos que allí establecidos,
que allí habían establecidos al ser absorbidos por los cubanos. Preguntadles si estos les han obligado a cerrar sus templos, sus escuelas, sus clubs y sus cortes de justicia, abrumados por la exuberante población cubana. Y por último, preguntad a esta si durante los 20 años que lleva allí establecida no ha disfrutado siempre ampliamente de la generosa protección de las leyes y de la sabia constitución de esta gran república americana, que les ha brindado sin reservas ni distinciones todas las libertades y derechos que posee y ejerce el pueblo nativo americano, sin coartarles jamás su libertad de acción ni su libertad individual, y protegiéndolos bajo la misma égida que protege a todos los ciudadanos libres del gran pueblo americano. Si hubiese alguno de nuestros compatriotas que pueda con razón contradecirnos, pronto estaremos a prestar atención a sus argumentos. Por lo tanto, el ejemplo vivo y efectivo que hoy ofrece Cayo Hueso a la consideración de todo hombre pensador es simplemente un cuadro en miniatura de la maravillosa transformación que se efectuaría en Cuba en el mismo periodo de 20 años después de su anexión a los Estados Unidos. Excusamos detallar otro ejemplo deslumbrador, el actual estado de California, que en el corto interregno de 40 años ha presentado a la contemplación del mundo la asombrosa transformación de un territorio desierto e ignoto, es decir, y desconocido, en un estado exuberante de riqueza con todos los adelantos de la civilización moderna, debido al sistema de progreso americano, fundado en la libertad en todas sus más amplias manifestaciones. La absorción de las razas extranjeras verdaderamente la efectúa siempre el país que las recibe en su seno, convirtiendo a los hijos y descendientes de extranjeros en naturales del suelo en que estos se establecen, por cuya razón vemos que los hijos de los Méndez, García, Fernández, González y otros apellidos procedentes de las provincias españolas son tan cubanos como los hijos de los Drake, Smith, Wilson, Brooks, Schweier, de Bernheim, Colley, Heimel, Patterson, Edelman y otros apellidos procedentes de diversas naciones extranjeras. Como son cubanos legítimos también los hijos de los africanos, chinos, japoneses y malayos, que fueron llevados a Cuba y en ella tuvieron descendientes. Los mismos españoles durante 4 siglos de dominación no han podido absorber la población cubana. Todo lo más que han hecho ha sido amalgamarse, asimilarse a ella, pero nunca hacer españoles a los cubanos. Como tampoco han podido hacerlo los ingleses, franceses, alemanes, italianos o portugueses, los extranjeros que allí se establecieron. Por último, el pueblo americano de los Estados Unidos, al cabo de un siglo de inmigración constante de millones de extranjeros, continúa y continuará siendo americano, sin que hayan podido absorberlo los irlandeses, alemanes e ingleses, que en crecido número han inmigrado a ese país. De manera que la teoría de la absorción tiene que rendirse ante la evidencia incontrastable de los hechos. Yo les resumo esta parte. El boricua es boricua, el amish es amish, el indio americano es indio americano, el negro de Luisiana es negro de Luisiana, y el de Carolina del Sur es de Carolina del Sur, ni siquiera se parecen entre sí. ¿Cuál es el miedo a perder tu identidad? ¿Tan débil es tu identidad? La mía se limita a mi nombre y mi apellido. No tengo otra identidad. Nadie me va a cambiar el carnet de identidad. Sigue diciendo. Otra prueba de esta verdad la ofrecen las provincias vascongadas. Se refiere al País Vasco, a Euskadi, y de Cataluña, que a pesar de tantos siglos de dominación no han podido ser absorbidas por los castellanos. Yo siempre he puesto ese ejemplo, ¿y los catalanes se volvieron castellanos? O madrileños o algo así. ¿Y los vascos se volvieron madrileños? ¿A qué no? Siguen siendo catalanes y vascos. Y hablan catalán y vasco, y el gallego habla gallego, y el castú habla castú, y el cántabro habla cántabro. Siempre pongo los ejemplos de España, que tiene el tamaño de California y no ha habido ninguna fusión cultural. Con todo y que los obligan a hablar madrileño en la televisión. Los obligan. Yo sí viví allí. Sigue diciendo que a pesar de tantos siglos de dominación no han podido ser absorbidas por los castellanos, y aquellas continúan hablando su lengua provincial y conservan sus costumbres, su carácter y sus sentimientos especiales. Pero aún tenemos que poner otras consideraciones respecto a la primera hipótesis que estamos examinando. La Gran República Norteamericana no es una nación conquistadora. Óiganlo de nuevo, los que dicen quieren convertir a Cuba en una colonia. ¿Cómo que una colonia? ¿Estamos hablando de España o de los Estados Unidos? La Gran República Norteamericana no es una nación conquistadora, colonizadora, avasalladora,
ni absorbente a la usanza de las naciones europeas, de España, que algunos cobardes le llaman madre patria. No, ella no ha impuesto sus leyes, su constitución, ni su autoridad a sus nuevos ciudadanos con la punta de la espada. No, ella los acoge en su seno maternal ofreciéndole todos los beneficios que posee para que los acepten y sean felices dentro de su sabia constitución. Que como ha dicho de ella no hace muchos meses el eminente estadista inglés Mr. Gladstone, es la obra más grande, más noble y humanitaria que ha producido la mente humana. La Constitución de los Estados Unidos no está hecha para la colonización, sino para la anexión. Igualdad de derechos entre estados y entre ciudadanos. A ponerse bajo su amparo y protección vienen anualmente millares de inmigrantes de todas partes del mundo, a quienes recibe en su suelo hospitalario, ofreciéndoles generosamente y de buena voluntad en esta tierra nueva de promisión lo que aquellos no encontraron en la suya. Igualdad de derechos. Ahí estamos, Damaris. Y hasta ahora que sepamos, el americano nativo de esta república no le ha asaltado el temor de que la enorme inmigración extranjera venga a arrebatarle el pan de la boca. Eso solo lo cree un nacionalista, señor, de que el extranjero le quita el pan de la boca. El pan se produce y ese extranjero produce pan. Y entonces dice, a privarle de su idioma, de sus costumbres, sus leyes, sus oficios, profesiones, ni de sus instituciones fundamentales. Lejos de eso, ha tenido el buen sentido de aprovecharse de los conocimientos útiles, del talento, del trabajo y de las buenas cualidades de los extranjeros domiciliados en su país, atrayéndolos y asimilándolos en su propio beneficio, sin exigirles que renuncien a su lengua, sus costumbres, sus afecciones naturales, ni a su tierra. En el número de esos extranjeros favorecidos se encuentra, por cierto, no pocos cubanos, médicos, abogados, notarios, farmacéuticos, ingenieros, literatos, artistas, comerciantes, periodistas, industriales y artesanos, que desempeñan sus labores libremente disfrutando de todos los beneficios que les ofrecen las sabias instituciones de esta república generosa. Sería una aberración, una ingratitud injustificable desconocer o callar esta verdad para impugnar al pueblo americano, al pueblo más libre y humanitario de la tierra. Lo traduzco. Lo más ingrato del mundo es ver a un cubano en los Estados Unidos llenándole los oídos a uno que está en Cuba diciéndole los americanos van para allá a quitarte lo tuyo. Como si los americanos le hubieran quitado algo a alguien. ¿Quién te va a quitar lo tuyo? ¿Un polinesio de Hawái? ¿Un criador de vacas de Texas? ¿Un negro de Luisiana? ¿Un francófono del norte de Maine? ¿Un Amish te va a quitar lo tuyo? ¿O simplemente será tú, coterráneo? Un ciudadano igual que tú y tú uno igual que él. Es muy aberrante, ingrato e injustificable. Sería una aberración, una ingratitud injustificable desconocer o callar estas verdades para impugnar al pueblo americano, al pueblo más libre y humanitario de la tierra. Además, el americano nativo, lo mismo el del norte que el del sur, el del oeste que el del este, no emigra de su país para ir a colonizar a otros. ¡Wow! No son colonos de ningún lado. Cada uno de los que dije vive en su propia tierra. Dice Damaris, yo sufro mucha vergüenza por esa razón al verlos tan malagradecidos con quien le dio su lugar. Ahí estamos. Dice Pluribus, ¿qué diferencia de pensamiento entre ese y el del postrado? Sí. Y entonces dice, los que sí, entonces dice, el americano nativo no emigra de su país para ir a colonizar a otros, porque en el suyo tiene satisfechas todas sus aspiraciones. Los que sí emigran verdaderamente son los capitales. Yo siempre he dicho, se va a llenar de inversores. Eso es lo que he dicho. Y van a ir allí, y van a comprar una vivienda, y van a vivir frente a la playa. Pero eso no es colonización, no te van a quitar tu tierra, ni tu casa, ni te van a matar para quitarte el territorio. No, nada de eso. Son inversores y residentes. El sistema americano no es el de el colonialismo español. Además, eso es un Estado de Derecho, dice Pluribus. El americano nativo
no emigra de su país para ir a colonizar a otros, porque en el suyo tiene satisfechas todas sus aspiraciones. Los que sí emigran verdaderamente son los capitales americanos, que van a emplearse en México, Centro y Suramérica, Brasil, las Antillas, en cambio de sus productos locales. Cuba debe hoy su existencia casi absolutamente a la República Americana. Gracias, libertad, igualmente. Cuba debe hoy su existencia, parece que estuviera hablando de la actualidad con las remesas y el pollo, debe hoy su existencia casi absolutamente a la República Americana, que es el único mercado del mundo que consume las 9/10 partes. Es más del 90% lo que está diciendo, 95% en realidad. Las 9/10 partes de su principal producto, el azúcar, y casi todo el tabaco y las frutas que produce la isla. Para los pro españoles, si en aquel momento España no le servía de mercado alguno a Cuba, le va a servir hoy, porque las frutas iban a llegar podridas allá como llegan hoy. Igual, ¿verdad? Cuba nunca le perteneció a Cuba, sino solamente a España, sino solamente a la fuerza, a base de abusos, colonización y abusos. España nunca le convino a Cuba. A Cuba le conviene el mayor mercado del mundo, que incluso cuando era española, era su mercado natural era Estados Unidos, su metrópolis natural era Estados Unidos, no España. Y eso de que hablamos el mismo idioma, no, sí, claro. Diego Velázquez hablaba el mismo idioma de Atuey. O cómo creen que Atuey le dijo, si tú vas al cielo yo no quiero ir. ¿En qué idioma se lo dijo Atuey? Hablaban el mismo idioma para ese momento, ¿verdad? ¿Y qué? Hitler hablaba el mismo idioma de todos los judíos que metió en campos de concentración. Cuba debe hoy su existencia casi absolutamente a esta República Americana, que es el único mercado del mundo que consume las 9/10 partes de su principal producto, el azúcar, y casi todo el tabaco. Gracias, libertad. Y las frutas que produce la isla. El 95% de la producción total de Cuba se consume en los Estados Unidos. El 95% de la producción total de Cuba, 95%, se consume en los Estados Unidos. De manera que de estos depende su existencia. Faltárale a Cuba por un solo año el mercado americano y perecería de inanición, de hambre. Su ruina sería espantosa. Esta gran república americana es la metrópoli natural y comercial de Cuba. Wow. Juan Bellido de Luna y yo somos el mismo lenguaje. Somos anexionistas. Es como que dos personas sean cristianas pentecostales, por ejemplo. El anexionismo tiene bases e idioma propio. Y entonces dice, faltárale a Cuba por un solo año el mercado americano y perecería de inanición. Su ruina sería espantosa. Esta gran república americana es la metrópoli natural y comercial de Cuba. A ella debe todo el bien que recibe constantemente. A su metrópoli política debe todos los males que la quejan, es decir, a España. Todo el bien a Estados Unidos se lo debe y todo el mal se lo debe a España. Cuba existe como pueblo civilizado, agrícola y comercial, merced a la protección de los Estados Unidos. Gime, sufre y agoniza, merced a la explotación inicua del gobierno de España. Dejen de poner a España como una opción. En cuanto al temor de que el pueblo cubano perdería su nacionalidad con la anexión de Cuba a los Estados Unidos, entendemos que ese temor se refiere a la pérdida de la nacionalidad española, que es la que hoy poseen los cubanos. Y para evitar tan dolorosa pérdida, sería forzoso que se opusiesen a la anexión, levantándose en armas para conquistar su independencia y después defender y conservar su legítima nacionalidad cubana. Entre comillas, no existe la nacionalidad cubana. Que no serían los Estados Unidos los que fueran a arrebatársela. Es decir, Estados Unidos no va a hacer nada contra ellos. Quieren vivir como perros callejeros. Está diciendo, pues lo lograrán. Sepárense de España y quédense solitos. Tal cual es en la actualidad. Así lo describe. Parece una visión profética. Sigue diciendo que no serán los Estados Unidos los que fuesen a arrebatársela. Pero hoy por hoy los cubanos nacidos y residentes en Cuba no tienen otra nacionalidad que la española, con excepción de los que a ella han renunciado espontáneamente. Y si es esta la nacionalidad que temen perder, porque prefieren la condición de súbditos españoles a la de ciudadanos libres de la gran República Americana, no podemos acompañarlos en su sentimiento.
hoy la anexión solo pudiera realizarse por medio de un tratado entre España y los Estados Unidos, porque Cuba es una colonia de España y ésta puede venderla, cederla, enajenarla, otorgarle su autonomía o su independencia conforme a su voluntad o a su conveniencia, porque España es dueña absoluta del territorio cubano. Es decir, que Estados Unidos reconocía eso. Este es un hecho indiscutible. Si los cubanos no quieren la anexión y España se empeña en llevarla a cabo, dada la adquisición del gobierno de Estados Unidos, el único medio que tienen de oponerse a ella es que el que acabamos de exponer, es decir, arrebatar a España por la fuerza el derecho de dominio que tiene sobre Cuba, en cuyo caso los cubanos perderían o rehusarían de hecho la nacionalidad española, adquiriendo entonces la nacionalidad cubana, nacionalidad que hoy no poseen. Para los que dicen los cubanos hacíamos esto, los cubanos hacíamos aquello, no existían cubanos. Existían españoles y gente sin nacionalidad reconocida, pero cubanos, eso no existía. La palabra cubano solamente es aplicable desde 1901, cuando Estados Unidos le da la condición de nacionalidad a la población de esa isla. No habían cubanos. Sigo diciendo. En cuyo caso los cubanos perderían o rehusarían de hecho la nacionalidad española, adquiriendo entonces la nacionalidad cubana, nacionalidad que hoy no poseen, porque no constituyen un pueblo libre e independiente. La segunda hipótesis consiste en el temor de perder la rica y hermosa lengua de Castilla, si Cuba se anexase a los Estados Unidos, por ser la lengua de los Cervantes, Lope de Vega, Quintana, Castelar, Heredia, Milanés, etc. Temor pueril. ¿Acaso el gobierno de los Estados Unidos, al adquirir la posesión de Cuba, impondría a los cubanos, a lo Bismarck, la obligación de hablar el idioma inglés? ¿Se le impone o se le ha impuesto por ventura a los millares de ciudadanos naturalizados alemanes, húngaros, polacos, escandinavos, cubanos, españoles, italianos, etcétera, que vienen a este país? No. Por lo tanto, los cubanos, amantes apasionados de la rica y hermosa lengua de Castilla, podrán, si les place, continuar hablándola eternamente, hasta el juicio final. Así dice. Sin que jamás intervenga en ello el gobierno americano, como no intervino ni ha intervenido jamás en privar a los antiguos luisianeses, floridanos, californianos o tejanos que hablen su idioma nativo hasta morir. ¿Han sido privados los cubanos colonizadores de Cayo Hueso de hablar y escribir en su rica y hermosa lengua castellana? No. No la escribimos y hablamos libremente los cubanos y españoles residentes en los Estados Unidos. A los que tanto temen perder la lengua de los Cervantes, Lope de Vega, Castelar, etc., les llamaremos la atención respecto a su sentimentalismo castellano, recordándoles que esa misma lengua era la de don Felipe II, ya empezó a hablar de tiranos, la del duque de Alba, la de Torquemada, el de la Inquisición, el que quemaba gente viva. Exacto, Pluri. La Constitución americana no instituye una nación, tal cual tú le estás diciendo. Instituye un Estado de Derecho, pero no una nación. Le llamaremos la atención respecto a su sentimentalismo castellano, recordándole que esa misma lengua, lo que le llamamos español, el castellano, era la de don Felipe II, la del duque de Alba, Torquemada y don Fernando VII, la misma lengua que hablaron los Pizarro, Cortés y sus legiones de aventureros rapaces, conquistadores, explotadores, tiranos y exterminadores de las razas indígenas americanas. Esa es la misma lengua que hablaron los Venegas, Callejas, Bobes, Morillos y Antoñanzas, la de Tacón, O'Donnell, Conchas, Crespos, Balmaceda, Palacios, González Boet y otros 1000 opresores de las colonias hispanoamericanas. Esa es la lengua de los enjambres de bandidos, de levitas, que invaden a Cuba constantemente. Autorizados por su fe de bautismo y la credencial del gobierno de Madrid para despojar a los cubanos de todo lo que por razón y derecho natural les pertenece. Esa es la lengua, en fin, de las turbas de los malvados, escapados de las cárceles y presidios de España, que de 20 años a esta parte han elegido a Cuba como campo fructífero de sus criminales depredaciones, ejerciendo allí impunemente sus nefandas artes de rateros, timadores, tahúres, falsificadores de monedas y de documentos públicos. Gracias, Lázaro. Ladrones, salteadores, asesinos, parciales y en cuadrilla, que han dado sangrientos espectáculos semejantes a los del 27 de noviembre de 1871 y al reciente de Santiago de las Vegas, demostrando con sus hechos su salvaje ferocidad y con sus blasfemias la degradación moral que los caracteriza.
Y esa es la lengua que tanto aman y procuran conservar algunos de nuestros compatriotas y correligionarios políticos. Consérvenla en buena hora los que por ella sienten tan íntimo afecto. En cuanto a nosotros, nos es completamente indiferente, nosotros los anexionistas, nos es completamente indiferente hablar en español que en inglés, francés, italiano, alemán o portugués. Ich spreche Deutsch. Io parlo italiano perfettamente e non me ne frega parlare spagnolo. Ma perché cazzo mi serve lo spagnolo? Why do I want to speak Spanish? Is it necessary to survive? Eso está diciendo él, el anexionista. Tiene el cerebro más grande. Eso está diciendo él. El idioma no es otra cosa que el medio del que se valen los seres racionales para expresar sus ideas o sus conceptos. Es simplemente el conjunto de voces que aprendemos a pronunciar en el idioma nativo o en otro cualquiera, con el mismo objetivo. Pero basta de lengua y pasemos a ocuparnos de la tercera hipótesis. Temen los cubanos adversarios de la anexión. Daniela, saludos. Esto se llama la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Puse la portada en el post anterior a esta directa, en el último que tengo. La anexión de Cuba a los Estados Unidos, de Juan Bellido de Luna, 1888. 1888. La anexión de Cuba a los Estados Unidos, Juan Bellido de Luna. Mira las portadas. Así muy bien. Gracias a ti. Temen los cubanos adversarios de la anexión que la raza de color de los estados del sur de esta república emigrarían a Cuba, aumentando la población de esta raza. De nuevo, racismo. Tranquilícense los que semejantes temores abrigan. La raza de color de este país no ha emigrado ni quiere emigrar a ningún otro del mundo. No ha querido ni quiere emigrar a Haití ni a Liberia. Sí, es mío el poema. Gracias por preguntarme, Evolución. La raza de color, es decir, un negro americano, vive 1000 veces mejor que un cubano, está diciendo. No sean payasos, que un negro americano vive 1000 veces mejor que ustedes. Así le dice al blanco cubano. Tranquilícense los que semejantes temores abrigan. La raza de color de este país no ha emigrado ni quiere emigrar a ningún otro del mundo. No ha querido ni quiere emigrar a Haití ni a Liberia, porque ama con preferencia el suelo en que nació y sabe perfectamente que no hay para ella otro país mejor que este, donde disfruta todos los derechos y libertades que gozan los ciudadanos blancos americanos. Por consiguiente, no emigraría tampoco a Cuba, donde además de las desventajas que aquella isla le ofrece, tendrían otras más sensibles, como lo son la fiebre amarilla, que le infunde terror, pánico, y la de los cortos jornales que ganan los braceros de Cuba. Le está diciendo todo el tiempo, un negro americano vive 1000 veces mejor que tú, para que tú lo estés discriminando. Respecto a la cuarta hipótesis, de que los cubanos que ejercen profesiones científicas, literarias, etc., no podrían ejercerlas por no hablar el idioma inglés, nos parece un argumento cándido e infantil. ¿Acaso la adquisición de Cuba por los Estados Unidos se efectuaría previo al exterminio o a la expulsión del millón y medio de habitantes de la isla que hablan el idioma español? Es decir, ¿estás pensando que lo van a matar a todos? O algo así. ¿Quién va a ser el médico y quién va a ser el ingeniero entonces? ¿Y quién va a ser el literato? ¿Qué piensa? ¿Que lo van a matar? ¿O los van a inyectar para que cambien de idioma? ¿Son acaso los norteamericanos atilas, cosacos o sarracenos? Gengis Khan. De ningún modo, dice. Se lo pintan así. Los yanquis malos vienen y nos van a matar. Sí, son los hunos de Atila o los mongoles de Gengis Khan. ¡Qué estupidez! Por lo tanto, ese argumento es inadmisible para los que conocen la Constitución de los Estados Unidos, el carácter y el espíritu del pueblo americano, que no ha dado nunca motivo para que se le confunda con los pueblos de la antigua Europa, ni con los de Asia, África o la Berbería, es decir, el Magreb, el norte de África. No iría de seguro el gobierno americano a tomar posesión de Cuba y plantar allí la bandera republicana de las estrellas en forma y estilo,
en la forma y estilo en que hace apenas 3 años mandó el gobierno español a tomar posesión y hacer reconocer su autoridad en las Islas Carolinas. Los españoles llegaron a la fuerza, imponiéndose y respetando a todo el mundo. Los americanos no lo hacen así. Dicen bienvenido a esta gran hermandad, a la Unión Americana, como un estado más. Comisionando para aquel acto trascendental a media docena de frailes capuchinos y a un batallón de soldados y marineros que hicieron sentir su funesta presencia, los españoles en la Carolina, que hicieron sentir su funesta presencia en aquellas pacíficas tierras, del mismo modo que lo hicieron hace 4 siglos los primeros conquistadores del Nuevo Mundo, atropellando, despojando y destruyendo el inalterable bienestar que hasta entonces habían disfrutado aquellos indígenas, civilizados por los misioneros americanos. Los americanos llegaron a ayudarlos y los españoles a someterlos. Pero el nacionalista cubano le gusta hacer pasar gato por liebre. Gracias, Lara. Le gusta hacer pasar al americano por el español y le llama colonización a la anexión y le llama colonia a un estado federado o confederado. Él le llama colonia y habla de los horrores que cometen los americanos, refiriéndose a ellos mismos, a lo que harían ellos mismos o lo que hicieron sus padres o sus abuelos. No es ni ha sido esa la forma ni el procedimiento empleado por el sabio gobierno de Washington al tomar posesión de los nuevos territorios de Florida, Luisiana, Texas, California, Nuevo México y Alaska, adquiridos durante el presente siglo por medio de tratados celebrados con España, Francia, México y Rusia, trocando y mejorando considerablemente la suerte de sus antiguos habitantes. En fin, llegan y todo el mundo se beneficia. El conocimiento práctico que hemos adquirido de esta nación durante los 20 años que en ella hemos residido nos hacen confiar plenamente en que si el hecho de la anexión de Cuba se anticipase al de su independencia, los cubanos obtendrían tierra, libertad, riquezas, prosperidad, paz y verdadera autonomía federal, gozando de todas las prerrogativas del Estado libre dentro de la Confederación Americana, las mismas exactamente que gozan todos y cada uno de los estados que constituyen esta república soberana. Entonces se efectuaría el célebre apóstrofe de nuestro ilustre compatriota José Antonio Saco, concebido en esta frase elocuente: si el gobierno español llegase alguna vez a cortar los lazos políticos que unen a Cuba con España, no sería yo tan criminal que propusiese uncir mi patria al carro de la Gran Bretaña, darle entonces una existencia propia, una existencia independiente y, si fuera posible, tan aislada en lo político como lo está en la naturaleza. Pero, si arrastrada por las circunstancias tuviese que arrojarse en brazos extraños, en ninguno podría caer con más honor ni más gloria que en los de la Gran Confederación Norteamericana. En ellos se encontraría paz y consuelo, fuerza y protección, justicia y libertad, y apoyándose sobre tan sólidas bases, en breve exhibiría al mundo el portentoso espectáculo de un pueblo que del más profundo abatimiento se levanta y pasa con la velocidad del relámpago al más alto punto de grandeza. Este mismo concepto tenían de la anexión de Cuba a los Estados Unidos nuestros más notables predecesores. Félix Varela. ¿No le dicen el que nos enseñó a pensar? Aprendan a pensar con Félix Varela. Era anexionista. José de la Luz y Caballero. El Evangelio vivo. Wow. José María Heredia. Nicolás Escobedo. José de la Luz Hernández. Anacleto Bermúdez. Cristóbal Madán. Gaspar Betancur Cisneros. Manuel de Jesús Arango. Porfirio Valiente. Pablo y Andrés Duani. José Elías Hernández. Ramón de Palma. José María Casal. Miguel Tolón. Wow, el creador del escudo y de la bandera, por orden de Narciso López. Manuel Rodríguez Mena, Leopoldo Turla, José Agustín Quintero, Ramón Ignacio Arnao, Narciso López, Domingo de Goicuría, Ramón Pintó, Francisco Estrampes, A. Félix Luis Eduardo del Cristo, Juan González Álvarez, Juan Cadalso, Doctor Pinelo, Doctor Antonio Gacie, Manuel Costales, Francisco de la O. García, Lorenzo de Ayo, Aniceto y José Sánchez Iznaga,
Pedro José Guiteras, Benigno Jenner, Carlos del Castillo, conde de Pozos Dulces, conde de la Casa Brunet, Joaquín de Agüero y Agüero, qué buen camagüeyano, 1851. Isidoro Armenteros, Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, tenía similar percepción, anexionista. Francisco Vicente Aguilera, Donato Mármol, José Morales Lemus, José Antonio Echeverría, José Manuel Mestre, Miguel Aldama, Ramón Martínez Hernández, José María Mora, Francisco Alejandro Lainé, Manuel Ramírez, José Eusebio y Julián Alfonso, Joaquín Ayestarán, Francisco Feser, Pedro y Francisco Diago, Miguel Cantos, Juan Clemente Cenea, Adolfo y Federico Cavada, Ambrosio González, Francisco Javier Cruz, Félix Tanco, José Victoriano Betancur, Juan Díaz Villegas, Reverendo Joaquín Palma, Rafael María de Mendive. Llevo en el corazón las doctrinas del maestro. Parece que no se aprendió bien las doctrinas de su maestro, el apóstol, ¿no? Porque su maestro era Rafael María de Mendive y Rafael María de Mendive era anexionista. Y entonces sigue diciendo acá, Rafael María de Mendive, Joaquín Delgado y otros 1000 cubanos de la generación pasada que no temían, sino que por el contrario consideraban la anexión a los Estados Unidos como una bendición del cielo para Cuba. Y del mismo modo piensan muchos cubanos ilustrados y de buen sentido de la presente generación, que desean la felicidad de su tierra por medio de un cambio favorable que la libre para siempre del inaguantable dominio de España, porque piensan con sobrada sensatez que salir de la yecta condición de colonos antillanos, súbditos de la monarquía española, para entrar a disfrutar de las prerrogativas del ciudadano libre de la República Madre Americana, equivale a salir de los tormentos del purgatorio para entrar en la mansión cantadora del paraíso terrenal en que nos hablan, de que nos hablan las sagradas escrituras. Entre tanto invoca la indulgencia de sus benévolos lectores, Juan Bellido de Luna. Voy a invitar al hombre que trajo este documento de hace años atrás al movimiento anexionista. Saludos, Lázaro. Gracias por estar acá. Saludos, Los Fuertes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para ti y para los que nos están escuchando. Sí, era importante volver a traer este documento de Juan Bellido de Luna. Era muy importante porque espero que los que lo escucharon por primera vez, y sé que muchos lo van a buscar y lo van a leer, entiendan de una vez de dónde salieron las bases del movimiento anexionista. En las bases del movimiento anexionista están muy claras las cosas que Juan Bellido de Luna, cuando él debate estas 4 tesis, que son tesis que elaboran aquellos antianexionistas y los que estaban a favor de someterse al dominio colonial español, con mucha inteligencia va exponiendo por qué la anexión sí era algo muy importante, pero muy importante para Cuba y para los habitantes de la isla de Cuba, porque bien lo deja claro, los habitantes de la isla de Cuba, para que aquellos que muchas veces dicen, no, los cubanos ayudamos a los americanos y las damas de La Habana recogieron mucho dinero y joyas para ayudar a Washington. Las damas de La Habana no existían, lo que existían eran ciudadanos españoles que estaban en Cuba y fue el rey de España quien prestó el dinero a Washington. Así Bellido de Luna lo deja claro que no eran ningunos cubanos. Por eso nuestro celo con el movimiento anexionista, porque al escuchar los nombres de todos los que defendían la anexión, yo creo que se dieron cuenta que solo falta un personaje muy oscuro, un personaje que no le importó para nada la anexión y simplemente trajo a Cuba odio a la República Norteamericana y al capitalismo. Por eso el movimiento anexionista, basado en los textos que hemos estudiado, en los escritos que hemos estudiado, en los verdaderos anexionistas, tenemos que apartar ese personaje y a todos aquellos que vienen con ideas simuladas para tratar de desvirtuar el anexionismo y mezclarlo un poco con nacionalismo. Eso no cabe en el movimiento anexionista. Lo nuestro es como es. La anexión es pura, la anexión es necesaria. Esos ilustres hombres que defendieron la anexión y que están al final de este estudio hecho por Bellido de Luna, era lo mejor de aquel entonces en Cuba y sigue siendo lo mejor que nació en esas tierras. Así que nosotros vamos a defender real. La anexión no va a ser mezclada jamás con nada de nada que tenga que ver con el nacionalismo y mucho menos con ninguna de las ideas de Martí.
Pues si se dan cuenta, de nuevo les repito, es el único personaje que no aparece en esa lista de hombres brillantes anexionistas. Porque el hombre solo trajo a Cuba odio, Su división maestro a los aparece. estados. Solamente sí aparece el nombre de los maestros, aquellos que él llamó sus maestros, pero el de él nunca. Así que la anexión es así. Es el análisis este que ha hecho Bellido de Luna y otros documentos que vamos a seguir leyendo, que hace años estudiamos y que tenemos en nuestra posesión. En el capítulo 14, en el párrafo 14 dice casi al final, la Gran República Norteamericana. Página 14. Sí, en el párrafo 14 dice la Gran Página, República. página 14. Sí, en la 14 dice, la Gran República Norteamericana no es una nación conquistadora, colonizadora, avasalladora, ni absorbente a la usanza de las naciones europeas. No, ella no ha impuesto sus leyes, su constitución, ni su autoridad sobre sus nuevos ciudadanos con la punta de la espada. Por eso algunos se preguntan, ¿por qué Estados Unidos no se anexó a Cuba? Pues así está escrito, porque Pero no ella no funciona así. imponía nada. Necesitaba crear repúblicas independientes y gente libre, ciudadanos libres, y no le imponía sus ideas. Esperaba que estuvieran listos para ser anexados. Pero los malditos nacionalistas lo impidieron. Pero hoy toca a los anexionistas revivir esto. Este es el tiempo de la anexión. Se acabaron los paños tibios, se acabaron los negocios y las alianzas con los nacionalistas. Los nacionalistas solo trajeron a Cuba desgracia y miseria. No trajeron otra cosa. Lázaro, yo voy a repetir lo que tú dijiste ya 2 veces, pero me gustaría que abundaras un poquito. Plurio, te digo la fecha en que fue escrito el texto de Juan Bellido de Luna, 1888. Entonces, 2 años y medio de etapa colonial, los cubanos con arrogancia, sí. Mira, gracias a ti. Lázaro, te decía, lo dijiste 2 veces y lo voy a decir una tercera. Todos los personajes que escribieron durante el siglo XIX aparecen, todos los que escribieron en esa lista, todos los que sabían escribir, los que dejaron un legado literario, más aquellos que dirigieron y organizaron la guerra de los 10 años. Eso a los que Martí le llamó hombres poco viriles, por cuya culpa se perdió la guerra de los 10 años. Eran la totalidad de los hombres viriles que organizaron y protagonizaron la guerra de los 10 años. El único nombre de alguien que haya escrito y que no aparece en esa lista es el apóstol de los comunistas, el enviado de la Segunda Internacional, el que dijo: llevo en el corazón la doctrina del maestro, pero parece que el maestro al que se refería no era el anexionista Rafael María de Mendive, suponiendo que no fuera Mendive, porque todos lo dicen, no era Mendive, Mendive es anexionista. ¿Quién sería el maestro, Lázaro? Piénsatelo a ver. ¿Quién sería su maestro? Sí, cuyas Yo doctrinas... creo que llevaba las doctrinas de Carlos Marx, hombre que él estudió profundamente y que llevaba bajo su mano, en sus manos siempre alguna parte de la obra del Capital. Por ahí hay algún historiador ¿cómo se llama? De origen colombiano que dice que le llamó mucho la atención que aparecía muchas veces a Martí estudiando la obra del Capital. Sí, esa es la obra de él, la obra de su maestro. No creo que Mendive fue su maestro, jamás. Jamás Mendive puede haber sido su maestro. Por eso es que vamos a seguir atacando la figura del apóstol, del miserable, del hombre que trajo odio, odio y odio a Cuba. No trajo otra cosa que odio y resentimiento a los Estados Unidos y a los ricos y al capitalismo. Así que para aquellos que todavía tienen algo de nacional anexionistas o anexionistas martianos, sepan que en este equipo no tienen posibilidades. Nosotros vamos a resaltar los nombres de las personas que están en la lista del estudio de Juan Bellido de Luna, donde combate las 4 tesis acerca de que por qué Cuba no podía ser anexada. Esto es el movimiento anexionista, no es el movimiento nacionalista y mucho menos martiano. Vamos de frente y somos celosos con lo que cuidamos y con lo que hicimos. Muy, muy celosos vamos a seguir siendo. 100 contigo, Lázaro. Voy a ver si Pluri quiere entrar acá. Y tengo... Pluri, saludos, gracias por estar acá. Yo lo voy a ir subiendo uno a uno porque esto es un texto bien específico. Saludos, gracias. Pero si quieres analizar lo que hemos visto. Saludos, Pluri. Saludos. Es que yo no me había leído el texto. Saludos, Lázaro, disculpe.
lo fuerte. No me había leído el texto y yo pensaba tal cual. En la anexión no hay más que sensatez, razonamiento, lógica, honra, honor, bondad. Es virtuoso porque ya si entiendes lo que es la República Americana y entiendes que es un Estado de Derecho, que no se trata de nación, lugar, origen, que incluso ni lengua oficial constitucionalmente existe e instituye un Estado de Derecho, es pura sensatez y hay honradez en todo lo que convenga con la anexión. Trataste suave a Martí. Martí trató de sumisos a los mambises, de sumisos, en la carta que estoy preparando para el jueves, para leer. De complacientes y sumisos trató a los mambises Martí. Un tipo que nunca peleó, habla a los mambises de ese modo. Le habla de sumiso. Es que yo, vaya, de verdad que uno le coge odio a este tipo. Es asqueante. Es asqueante, sí. Es muy asqueante lo que escriben. Oye, fíjate que yo te estaba escuchando y tocan y es Martí ahí. Yo voy a medirme mucho el jueves para tratar esto con sensatez y estoy viéndome ahora mismo también muchísimo para tratar esto con sensatez. Pero, señores, tratar a los que pelearon con machetes por la libertad de los cubanos de sumisos y complacientes, un ser que no levantó una pistola en su vida. ¡Wow! La única vez que lo levantó le dieron un balazo en la cabeza. Increíble. Pero él es el héroe nacional de Cuba. Sí. El héroe de no sé cuál batalla, de los zapaticos de Rosa. Ah, de la batalla de los zapaticos de Rosa, ¿será? Es posible. Es muy posible. La batalla de la pluma. De verdad que hay que respirar con este tipo. Yo invito a los anexionistas, a los de verdad, a los del equipo, a los que se unen. Señores, busquen los documentos. Estos documentos no son difíciles de encontrar. Ustedes con sus computadoras y teléfonos van a Universidad Nacional Autónoma de México y ahí van a encontrar en forma de PDF todo lo que quieran saber de Cuba. Está bien curado, está bien guardado. Son documentos que no están contaminados. Lo puedes encontrar y estudiarlo. Y cuando estudien estos documentos, créeme que se van a volver unos sables. Muy poca gente va a poder rebatirle la idea anexionista, muy poca gente va a poder debatir con ustedes. Es una fuente inagotable de conocimiento acerca de la historia de Cuba. Para que ustedes vean cómo viene esta carta el jueves. Después de tratarlos de sumisos y complacientes, él está consciente de que España prefiere entenderse con los Estados Unidos antes de cederle la isla a los cubanos. Es decir, que si Estados Unidos no interviene, los españoles no iban a soltar la isla y él lo sabía. Y aún así trata a los mambises de sumisos. Yo voy a subir a Adriel acá y después voy a subir Ochun, lo voy a ir poniendo así por orden. Y Héctor también lo tengo acá y vamos a ir subiendo así poco a poco. Epíteto, que la cultura para él es lo principal. He invitado a Adriel, vamos a ver si sube. Ya, déjeme leer esta frase Sí, rapidito. Esta dice, acerca de la Constitución americana y los americanos, dice, es la obra más grande, más noble y humanitaria que ha producido la mente humana. La Constitución americana, créeme que fue creada por hombres que pudieron en su momento llamarlos semidioses. Y que yo sí me aparto de toda idolatría, pero es una obra casi perfecta tratándose de la obra humana. Es la más grande, más noble y humanitaria de la que se haya producido en la mente humana. Así decían los anexionistas, sobre todo Bellido de Luna, acerca de la República de los Estados Unidos. Gracias, Lázaro. Tenemos a Héctor acá. Saludos, Héctor. Saludos y bendiciones, mis hermanos. Muy interesante. Igualmente, bendiciones para ti. Me gustó mucho porque hay transparencia en todo lo que se escribe. Eso es prácticamente es sabio. Todo lo que se escribió ahí es sabio, sabio, sabio. Y está más que escrito. Estados Unidos no se constituye como nación, se constituye como Estado de Derecho para los ciudadanos y para todos los estados.
Mil gracias, Héctor. Yo voy a seguir invitándolo uno a uno y voy a invitar aquí a Epíteto y voy a invitar después de Epíteto a Ochun, así que están así por orden en la lista. Permíteme hacerte una pregunta a lo Sí, por fuerte, a lo favor. que van llegando. Usted que es conocedor de la historia y conoce a profundidad estos personajes que eran anexionistas, los cubanos anexionistas, ¿cómo usted los calificaría como personas en su ámbito escolástico, en su educación? Pues serían letrados, ilustrados, más bien diría la palabra ilustrados. Y hombres de Dios todos. Hombres de Dios todos. Por eso le llaman correligionarios también, como hombres creyentes en Dios. Es decir, incluso empezando por Félix Varela y todas estas personas eran maestros, historiadores, Sí. este tipo de El personas, mismo ¿verdad? Juan Bellido de Luna era historiador, era literato y era poeta. Voy a pasar con Epíteto. Saludos, buenas noches a todos los hermanos Saludos, Epíteto. anexionistas. Buenas noches. Joiner, tremendo documento, como siempre. Bueno ahí buscar en la historia para tener claro hacia dónde vamos. Mira, sobre lo que estaba diciendo Pluri, también tenía yo como una duda y quería preguntarte, porque, bueno, ya que somos dos, a lo mejor merece una aclaración. Esa lista de personas ilustres y célebres en la historia cubana, porque ahí vemos personas que son del área que eran hacendados, que tenían fuerte economía, otras personas otros personajes que eran de las letras, que eran intelectuales, es decir, gente preparada, no era gente cualquiera, no eran personas cualquiera. Estas personas, este grupo de personas viene del grupo de personas de la época de Narciso o es otro brote anexionista de esa Vienen de la época del misma 1800. época de Narciso López. Son sus seguidores. Son sus seguidores, porque ahorita dijiste que el documento fue escrito en el 1860 No, para 88. 1800, para 1888, casi a finales del siglo XIX. Sí, Juan Ya Bellido de Luna sí es de otra generación. sí, el anexionismo práctico, es decir, de alguna manera por llamarlo, el anexionismo práctico que ya empezó con Narciso, porque estoy seguro, no desconozco la historia, pero pienso que para que algo sea práctico, algún día sea un anexionismo práctico, teníamos que haber pasado por este campo teórico y de estudio. Ese anexionismo práctico que empezó con Narciso López, es decir, tuvo esas primeras ideas en Mendive, en otros intelectuales que andaban en ese grupo, Teófilo Betolón, toda esa comunidad que Joaquín de estaba en Agüero Nueva y York, Agüero lo siguió ahí mismo. Agüero, Cirilo Villaverde, el escritor de La Loma del Ángel, Cecilia Valdés, una de las figuras Sí. más icónicas de las letras cubanas. Y es decir, todas estas personas tienen en común que son personas todas de éxito, son personas todas de bien, son personas que, que son lo mejor, lo que más valió y brilló de la sociedad cubana de la época. Entonces vamos a ver que las personas que buscan este bien mayor para un territorio, para Cuba, siempre han sido personas que ven más allá de su propia, porque, digamos, muchas personas eran acaudaladas, no tenían necesidad de buscar estas cosas. Es decir, no buscaban un bien para ellos, sino un bien para todos. Y es lo que Pura prácticamente filantropía. hace el movimiento anexionista hoy. Casi todos los que estamos acá somos personas de alguna manera acomodadas acá en los Estados Unidos que, ¿entiendes? Ya estamos acá, nuestra familia está acá, entonces, pero queremos por amor principalmente a esta nación, a los Estados Unidos de América, que se expanda. No lo que dijo el apóstol, el falso apóstol, el que no envió a nadie, sino que se expanda sobre Cuba y que se expanda sobre todo el territorio que la circunda y que siga siendo la nación grande y poderosa que es y que sea más grande aún.
Mil gracias, Epíteto. Yo lo voy a ir bajando en la medida que hablen para poder subir a otros, porque el objetivo mío es que los anexionistas se vayan sumando. Mira, en lo que tú haces eso, Tú haces la directa del jueves y es bueno que tengas la información total, completa. Y la haces porque es bueno también. Yo voy en a lo ir que tú haces indicando eso, a voy a ir leyendo como Ochum él cuando y va a desarmando las tesis, le dice, va comentando, y tú lo leíste ahorita, dice que los que vienen a Estados Unidos vienen a ponerse bajo su amparo y su protección. Vienen anualmente millares de inmigrantes de todas partes del mundo, a quienes reciben en su suelo hospitalario, porque eso es los Estados Unidos, ofreciéndoles generosamente y de buena voluntad en una nueva tierra de promoción, lo que muchos de ellos no encuentran en en su propia tierra. Así que aquellos cubanos que llegan a los Estados Unidos y al año un día de estar aquí, o a los 2 años, comienzan a lanzarle piedra a la Casa Blanca y a culparlo de la desgracia, parece que se les olvidó que esta tierra hospitalaria le ha ofrecido lo que la suya no le ofreció. Y se convierten en los peores traidores, se convierten en los discípulos de su apóstol. El único de esa generación que odiaba a los Estados Unidos. Deberían de sentir un poco de vergüenza y darse cuenta que lo más limpio y lo menos contaminado que hay es un movimiento anexionista. No está contaminado de odio. Solamente queremos para los cubanos el goce que tenemos en este país. Muchísimas gracias, Lázaro. Saludos, Ochum. Gracias por estar acá. Exacto, mi hermano. Ese documento y relato de Juan Bellido lo había leído ya y es impresionante con la claridad que se maneja el sentimiento anexionista apenas 20 años de haber comenzado la guerra de Carlos Manuel de Céspedes. Cómo había personas tan pragmáticas y tan claras que la única vía era la anexión con sentimiento anexionista a Cuba, a los Estados Unidos, la República de Cuba a los Estados Unidos. Increíble como ya en ese momento había esa claridad de esos líderes, eso era el nombre, personas estudiadas. ¿Sabes qué pasa? Que las personas estudiadas que estudian de verdad son coherentes, son pragmáticas, no son doble moral, entienden que es la única vía posible a una libertad a esa república. Era en aquel momento, es ahora y será la elección de Cuba a los Estados Unidos. Pero entonces, eh, yo me pongo a pensar, y digo, caballero, ¿cómo puede ser pensamientos de hace ya aproximadamente más de, digamos, 100, ciento y tantos años y se vea exactamente como es ahora? ¿Por qué? Porque era algo pragmático, era algo realista, era algo directo. Entonces, es lo que tienen que ver las personas que defienden el nacionalismo, que su discurso ha sido por el tiempo de los tiempos distorsionado, malintencionado, variable, incoherente, sin argumento, sin base, nada conclusivo. Entonces, póngase en la piel y en el pensamiento de esos grandes próceres que existieron en ese momento y analicen ustedes como personas y vean si lo que ustedes defienden realmente es algo que le mantiene su moral como ser humano, sus principios como ser humano, sus valores como ser humano. Y llámese a capítulo, los hombres se llaman a capítulo. Y no, yo digo que nadie cambia porque la esencia es la misma. Desgraciadamente lo tienen en el gen, pero modifican sus comportamientos. La persona puede modificar el comportamiento. Y yo pienso que es muy de sabio rectificar y saber que lo que hasta hoy defendieron tiene razón de ser. Era lo que quería más o menos analizar sobre ese documento. Saludos para todos, caballero. Tenemos a Adriel aquí también. Recuerden que lo voy a ir moviendo porque somos unos cuantos. Oye, Lo que no la yo, lo escribo acá bien. Así no lo subo, ¿sabes? Porque el objetivo es el análisis del documento. Adriel, saludos, gracias por estar acá. oye, saludos, me estaba tirando un shower ahí. Oye, brother, qué bueno es oír que habían personas de aquella época que de verdad pensaban con razón, con sensatez, con, con,
con sentimiento americano, como dice uno. Porque oír la La señal, bro. Muévete un poquito. no se sabe, no se sabe si el apóstol, desapóstol, no se sabe qué mierda. No se te oye, Adriel. ¿No me oye? Muévete si puedes por una ¿No me oye? esquina donde coja señal. Parece que no tiene buena señal. No, no tiene Dime, señal. Mira, déjame leer este pedacito dime ahí, aquí. dime ahí, dime ahí. Ahí, Adriel, sí. Aquí, te Sí. estaba diciendo que menos mal que hay personas de esa época que, que nos abrieron los caminos, incluso hasta ahora en estos tiempos, de saber cuál es la verdadera, el verdadero camino para Cuba y no las atrocidades que copió y plagió el llamado a apóstol de la mierda, la miseria, el hambre y la necesidad. Es bueno oír eso, lo fuerte. Voy a buscar el documento y lo voy a leer hoy con más calma por la noche, porque los oí ustedes, te oí poquito así, porque estaba aquí en el baño, estoy lavando. Eso, Yo te lo comparto luego. por O teléfono. Pero lo sí buscas voy a por el buscar, título si lo puse en sí voy a buscar el documento, me lo comparte. Ah, ok. Yo lo voy a buscar, pero me alegra de oír eso, que estamos en el lado de las personas que pensamos con la cabeza y no con el corazón. Muchísimas gracias, Gracias a ti. Adriel. Lázaro, Mira, te escuchamos. decía Bellido de Luna, sería una aberración, una ingratitud injustificable desconocer o callar estas verdades para impugnar al pueblo americano, al pueblo más libre, humanitario de la tierra. Además, el americano nativo, lo mismo del norte que del sur, que del oeste, que del este, no inmigra de su país para ir a colonizar otro, porque en el suyo tiene satisfechas todas sus aspiraciones. Lo que sí emigran verdaderamente son las capitales, Los son capitales. los capitales americanos que van a emplearse. Escuchen bien, señores, aquellos antiamericanos, son los capitales americanos que van a emplearse en México, Centro y Sudamérica y Brasil, a las Antillas, en cambio, y cambió sus productos naturales. Mira, ir contra los A Estados cambio de Unidos sus productos y naturales. contra los Estados Unidos casi y contra la naturaleza. A mí no me importa que me llamen fanático. El capital americano solo trajo a América Latina y solo trajo a los países subdesarrollados la habilidad de poder vivir como humanos. Solo los nacionalistas bestiales evitaron que los Estados Unidos expandieran mucho más en América. No Por creo eso que alguien te haya llamado fanático, pero creo que muchos todo me el han mundo cree en llamado el capitalismo. fanático americano, fanático a los Estados Ah, Unidos. Muchos cubanos dicen, hace poco escuché a un señor que se dice que le gusta la historia y lo dijo yo creo que en uno de nuestros espacios, que por qué teníamos que seguir las ideas de los Estados Unidos cuando teníamos a un libertador de Venezuela que tuvo grandes y brillantes ideas para América. Solo un ¿cuál estúpido se idea? da cuenta. ¿Cuál es la Solo constitución de Bolívar? ninguna. ¿Y cuándo Léela. Bolívar trajo riqueza? El capital americano para ¿Dónde está aquella la época riqueza que creó ya Bolívar? traía riqueza a México, a Centro y Suramérica, a Brasil y a las Antillas. Hay que apegarse a los mejores son los americanos. Solo la anexión Saracará, la postración en la que se encuentre la miseria en la que se encuentra ese país. Disculpa, me pareció escuchar a alguien criticando, Lázaro, alguien criticando el sistema americano. Me parece estar escuchando al postrado. ¿Cuál sistema creó el postrado? ¿Cuál Creó el constitución? socialismo Y y el socialistas, pero sistema ninguno, pero esa fue la idea que expandió. Pues, Por eso le llaman así, socialismo y populismo. por es solo igualitico. Con los pobres de la tierra. dice Bellido de Es Luna que que por solo faltarle un año de mercado americano, Cuba perecería de inanición, ya perece de inanición. En el momento que los Estados Unidos comenzaron a ponerle medidas de contención a Cuba, la miseria espanta a Cuba hasta la fecha. Para aquellos que creen, Cuba tuvo unas luces, unas cuantas luces en algunas ciudades de Cuba. El resto era una miseria, esa es la verdad. Esa era la verdad. Había un chorizo, sí, había un chorizo, como que tú le dices a eso, que se llama chorizo, que se me olvida la palabra, que tiene un templero, me enseñaste esa palabra. En Cuba sí había recortes de tasajo, chorizo y un templero. Hoy hay una miseria espantosa, pero desde el momento que Cuba se apartó de los Estados Unidos y perdió su mercado, nos fuimos a la mierda, literalmente. yo en los comentarios comenté
que los cubanos deberían rezar porque los americanos implementaran esa enmienda Platt, intervinieran en la isla de Cuba. Porque si se calienta un poquito más las tensiones y Estados Unidos por precaución cierra comercio con Cuba, un año, como dice el documento. Hoy Cuba vive, Pluri, del arroz de barredura, del frijol de barredura, es decir, la barredura de los almacenes americanos, eso que se recoge con una maquinita que va, que son los restos del pollo americano y de las remesas de los Estados Unidos. Mira, arroz de barredura americano, frijol de barredura americano, es decir, el que se usa para los animales es ese mismo, pollo americano y remesas americanas. Cuba no vive nada más. Quítale esas 4 cosas y dale un año a ver qué pasa. Mueren de inanición. Una situación de tensión y se desaparece el cubano. Saludos, Sandokan. Adriel, te escuchamos. Dame un segundo. Lo que dice acerca del arroz es real, señores. Lo que hemos vivido en Cuba, recuerden el trabajo que pasaban nuestras madrecitas y nosotros mismos que nos poníamos en la esquina de una mesa a ayudar a veces a escoger el arroz, y era más la basura, la piedra y el macho, como le decíamos, que el propio Es el arroz. suelo de los almacenes lo que te está Claro, eso es una maldita. Cubano vive de limón, el cubano vive de lo que se cae, de lo que le donan, de lo que compran a precio de miseria. Tenemos a Damari aquí. Saludos, Damari, gracias por Ay, estar buenas acá. noches. A mí me gusta mucho más escuchar que participar. Cuando ya participo porque es necesario, porque me gusta escucharlo a todos. Es que no tenemos tiempo para aprender tanto que tienen ustedes, toditos, y muchas gracias. Y nada, estoy aquí para apoyar, aprender, y es muy importante todo lo que están hablando. Solamente me voy a quedar callada si tengo una preguntita y los interrumpo. Y creo que sí, y la pregunta es, ¿estamos en peligro de extinción los cubanos? Vivimos gracias a los Estados Unidos, Exacto. a las remesas que se emiten de los Estados Unidos, al arroz de barredura de sus almacenes, al frijol de barredura de sus almacenes, al pollo americano y a las pocas medicinas que entran allí desde los Estados Unidos, que es el mayor productor de medicinas del mundo. Entonces no estoy exagerando cuando Vivimos yo de las digo que caridades de estamos los en Estados peligro de Unidos. extinción. Sí, No Totalmente. estoy exagerando. sí. Nos quitan el respirador y se mueren Y ahí todos. mismo se apaga ahí mismo la vela. Tal cual lo dijo Juan Bellido. Ahora sí, los sigo aquí acompañando, pero aprendiendo, muy calladita y escuchando. Oye, Gracias. Oye, Adriel, Lecote, yo sé escuchamos contigo, ya vamos cerrando la directa. que esta frase a ustedes les va a encantar, que creo que no la han mencionado, de cómo se refirió a la Constitución americana. Ajá. Eso lo que da a entender es que era un tipo súper inteligente para la época, y parece que estaba trayendo Para cualquier época. parece que estaba trayendo a la Cuba a esta época. Aquí el tipo dijo, déjame ver que esto para el 2024 van a andar igual que los aborígenes por las cosas que estaba viendo ya en esa época. Señores, léelo. Seríamos felices dentro de su sabia constitución. Como ha dicho de ella no hace muchos meses el eminente estadista inglés Mr. Gladstone, es la obra más grande, más noble y humanitaria que ha producido la mente humana. Eso dice sobre la constitución de los Estados Unidos. Tal cual. Yo voy cerrando la directa con cualquier frase que quieran decir en el orden así en que están Damari, Adriel, Lurius y Lázaro. Lo que sea, una frase corta y que consideren importante para los que nos escuchan dentro de la isla. Damari, empiezo contigo. Cualquier cosa que quieras decir, lo que te salga del alma. Nada, solo sigan trabajando. Excelente trabajo. Es constante. Yo sé que no tienen descanso, pero es ahora. Es ahora y nos están escuchando, aunque no lo crean, aunque no estén aquí, después nos ven, nos buscan, preguntan, y es la solución. Y gracias, sigan trabajando y seguimos aprendiendo. Gracias por todo ese conocimiento. Necesitamos todo eso y más, pero todo el tiempo. Gracias a todos, Lázaro, a Pluris, Adriel, toditos, son un equipo magnífico. Sigamos aprendiendo. Gracias. Anexión Gracias a ti. Intervención Gracias militar. a ti. Adriel, cualquier cosa que quiera decirle. A mí me queda por decirle a los que están en Cuba que
que olviden al ser diabólico ese que tienen ahí en la puerta de su casa y en las esquinas de la cama, que es llamado el petrificado, y que hay muchas más personas pragmáticas, inteligentes, 200 o 500 veces más que él, gente que hicieron cosas de verdad por Cuba, no, y por los cubanos, no como el apóstol descarado ese que lo único que trajo fue hambre, miseria. Es lo que vive Cuba. Señores, el apóstol lo que trajo es la foto de Cuba. Él la teletransportó desde aquella época y la puso en esta época. Eso fue lo que trajo el llamado apóstol ese. Hay que dejarse de pensar con los riñones, con el corazón, con el estómago y pensar con la cabeza, señor. La cabeza hizo para pensar, no para piojo. Eso es lo que quiero decirle hoy. Mil gracias, Adriel. Pluri. Muchas gracias, Loforte. Muchas gracias, Evolución, Damari. Muchas gracias, Lázaro. Gracias, Adriel. Quiero decirle a los cubanos que me están escuchando que yo practico mi filosofía. Mi filosofía conviene con Félix Varela, con Narciso López, con Carlos Manuel de Céspedes. Es la filosofía anexionista. ¿Y dónde vivo? En Estados Unidos de América. Mis palabras y mi práctica van conjuntas. Yo no predico lo que no hago. Cuba americana, intervención militar, exijan que cumpla con la enmienda Plan. Dios los bendiga. Gracias, Bru. Gracias, Pluri. Que Por las últimas que el palabras. movimiento anexionista va a poner bajo el amparo del Altísimo a los habitantes de la isla de Cuba y bajo la obra más grande, más noble y humanitaria que ha producido la mente humana, la Constitución de los Estados Unidos de América y su República. Viva Cuba americana. Viva Cuba americana. Gracias a cada uno de los que estuvo acá dentro de la directa y también desde los comentarios. Ha hablado para ustedes el movimiento anexionista, la organización política más antigua de la historia de Cuba. Esperamos haberle aportado algo hoy. Un abrazo bien grande para todos y nos vemos cuando nos vemos ahí mismo, en la próxima.